Diversa Divulga, en colaboración con Divu AC, presentan Diálogos de Diversidad, episodio 10, con Fernando Patlán Velázquez. Hola, hola. Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Estamos aquí en el 10º Diálogo de Diversidad con Luis Patlán. Así que bueno, me presento, mi nombre es Susana Alfaro y estamos acá en Diversa Divulga y con nosotros aquí en nuestro 10º diálogo de nuestra primera temporada de esta aventura donde dialogamos, y hoy vamos a conocer a Luis Fernando Patlán Velázquez. Él es licenciado en Química de Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado de la Escuela de Defensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos del Centro de DH Fray Francisco de Vitoria. Es miembro fundador de DIVU, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia AC. Y su Instagram es @divu_AC para que lo puedan seguir. Sus líneas de acción son la comunicación pública de la ciencia, la promoción y la defensa de los derechos humanos, la gestión de placeres y riesgos para personas usuarias de drogas y la educación no formal. Todo esto con una perspectiva de género, de justicia social y enfoque en las poblaciones LGTB+ y neurodiversas. Actualmente cursa el doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Iztapalapa. Espero haberlo pronunciado bien. Así que vamos a conversar con Luis Patlán acerca de su investigación en el área, sobre la divulgación científica, sobre los derechos humanos y la comunidad LGTBQI+. QIA+. Ahí está. Ahí sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien por acá para platicar un poquito acerca de este importante tema. Sí. Así que mira, ahí vamos a saludar a Yanina que desde Madrid nos está viendo. Y bueno, yo hice tu presentación, Luis, y quería que me pudieses conversar acerca de tus líneas de investigación, en qué te estás desarrollando hoy en día. Coméntanos un poquito acerca de tu trabajo. Muy bien. Bueno, de manera muy breve, la organización que mencionas es una que comenzamos en 2013, 2014, porque éramos un grupo de personas que cuando estábamos en la licenciatura en la universidad, pues habíamos notado que por un lado nos gustaba el tema de la comunicación de la ciencia y por otro el tema de la diversidad, y que en ese entonces, allá 2013, 2014, realmente no era algo de lo que se hablaba. O sea, como que era un tema que de repente salía por aquí, por acá, pero no era algo muy común. Entonces ahí es donde decidimos empezar este proyecto, donde justo queríamos hacer eso. Queríamos por un lado llevar diversidad a la ciencia, porque pues todas somos personas que venimos de química, de biología, de física, y en ese entonces, bueno, yo diría todavía ahora, eran ambientes un poquito más conservadores, pero por otro lado también veíamos que las personas de la diversidad como que le huían a la ciencia, digo con justa razón, porque pues veníamos de una historia de patologización, de persecución, de no los mejores tratos. Entonces queríamos como hacer este puente entre las dos áreas, y así es como comenzamos justamente esta organización, que pues en sus inicios era más como un grupo así de que, ay, pues todos tenemos esto en común y vamos a charlar sobre nuestras vivencias, ¿no? Pero después vimos que como que había muchas oportunidades para justo llevar estos temas más allá de puras pláticas, y empezamos a dar talleres, cineclubs, grupos de lectura, y cada vez hubo más gente interesada justo por lo mismo, que nos decían, ay, es que es un tema del que yo no sabía que se podía aprender y en el que podía participar. Y pues también de la mano con esto empezamos a desarrollar actividades fuera de acá de la Ciudad de México, porque también acá es un tema que mucho de eso está como muy en la capital y no está más allá. Entonces empezamos a ir a otros estados y a conversar con otras personas, y ya empezamos a como a fortalecer nuestros procesos y todo eso, y ya empezamos a darle mayor difusión al proyecto. Yo creo que en el 2018 es cuando ya empezamos a hacer cosas más grandes a nivel comunidad, y de ahí en adelante nos ha ido bastante bien. Hemos cambiado un poquito, por ejemplo, las estrategias de acción, porque como bien mencionabas en nuestra semblanza, un tema del que no hablamos al inicio es el de las sustancias psicoactivas, pero justo trabajando en la comunidad veíamos que es un tema bien importante porque nadie está hablando de eso, y pues finalmente la salud pública es un tema de comunicación de la ciencia.
Entonces también como que lo metimos por ahí, lo empezamos a trabajar y también encontramos ahí otra comunidad de personas que trabajan el tema del uso de sustancias, aunque son personas que no necesariamente lo hacen desde la diversidad, hasta hace relativamente poco. Yo creo que más o menos de la pandemia para acá es cuando ya se empezó a trabajar más allá de ese tema. Y pues es algo que ha sido de manera constante últimamente, sobre todo, y digo igual si quieren ahorita podemos ahondar un poco más en eso, como del 2000... Igual como de la pandemia para acá, como que sentíamos que ya estábamos teniendo más progreso, ya era un tema del que nos hablaba, y de repente con la transfobia como que empezó otra vez este tema de la biología, y solo hay hombre y mujer y todo eso, y ahorita en las Olimpiadas pues a lo que explicó, sí nos comentaban, sí, casi todas las personas en Dibu somos de carreras científicas. Hay una que otra que viene, por ejemplo, de las humanidades, de las artes y todo, que se integran al proyecto justo porque les llama la atención. Pero digamos que en el núcleo principal, pues sí, todas somos de ciencias, de física, de química, de biología. Justo también porque, pues, al menos acá, muchas organizaciones de repente tenían gente de sociología, de antropología y de estas carreras que si bien sí tienen su valor, como que no tienen la misma visión que podemos tener desde este lado, donde aprendes a observar la realidad desde otra lente. O al menos así lo vemos por acá. Claro, o sea, el fuerte de las personas que trabajan en Dibu son más como de las ciencias naturales, de las ciencias empíricas. Así pero es. Igual tienen de las ciencias sociales, porque la ciencia, bueno, es un mundo que no solamente son las ciencias naturales. O sea, no queremos pensar o dejar el pensamiento de que las ciencias, solamente las carreras o las áreas científicas como la física, la química, la biología son las únicas ciencias. Las ciencias van mucho más allá. Exacto. Y también, ahí dice, por ejemplo, es que justo lo de... hay un mensaje que dice: terrible cuando aparecen frases como según la biología o el orden natural de las cosas, hay que luchar contra esos discursos. Y cuéntame, Luis, es que hay dos temas muy interesantes para mí en esta conversación, porque la comunicación de las ciencias es un punto importantísimo, porque desde una perspectiva tú tienes a este mundo científico que habla su lenguaje y que los científicos entre sí se entienden súper bien. Pero cuando intentan hablar con la comunidad en un lenguaje no científico, ahí hay un cortocircuito en el cerebro de los científicos y es como, es que tengo que bajar el lenguaje. Y no hay que bajar el lenguaje, sino que hay que hacer una traducción del lenguaje. Y por otro lado, está este otro tema que también quiero tocar porque para mí me causa mucha curiosidad, es sobre los placeres y riesgos de las personas usuarias de las drogas. Entonces, ¿te parece si hablamos en un principio acerca de cómo han abordado la divulgación de la ciencia con esta perspectiva que ustedes tienen en Dibu, que encuentro que es muy importante, también por aprender, porque de verdad me causó mucha curiosidad, y luego de eso conversemos acerca de los usuarios de drogas, de esa línea de investigación en particular que están desarrollando. Y por otro lado, también les pido a las personas que están en nuestro chat que nos vayan dejando ahí sus consultas, porque estamos súper atentos acerca de lo que nos están escribiendo y comentando. Así que, Luis, por favor, coméntanos, ¿cómo es que Dibu trabaja la divulgación científica con esta perspectiva que tienen ustedes? Pues sobre todo el tema, y es que al menos acá en México, no sé, en otras latitudes, como que el tema de la divulgación o la comunicación pública de la ciencia, como también es conocida, como que no es un tema tan formal. De repente es como un plus que puedes tener de que, ay, bueno, si te apasionaba tener un club de ciencias cuando eras infante, puedes tenerlo de manera adulta, ¿no? Pero realmente es un tema que aquí en México al menos no está tan bien trabajado. De hecho, es un tema donde, por ejemplo, durante muchos años se quedaron con algo que se llama el modelo del déficit, que justo este modelo dice: yo, persona científica, lo sé todo, tú, pobre mortal, no sabes nada, entonces yo te tengo que enseñar. Y justo yo te traigo el maná del cielo. Exactamente, la torre de marfil y todo eso. Y justo una de las cosas que me gustó y que aprendí, por ejemplo, ahí en la formación de derechos humanos,
es el tema de la educación popular, de lo que trabaja Paulo Freire, de que justo él decía, es que si quieres que la gente aprenda de verdad, tienes que manejar más un diálogo que una imposición. Tienes que acercarte, comentar y todo, y también tienes tú que autoevaluarte como persona que está comunicando. Entonces justo ahí lo que hicimos fue ponernos a ver de, bueno, ¿qué temas estamos comunicando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Estamos escuchando a la gente? ¿Estamos de veras resolviendo sus inquietudes? ¿O las estamos como que regresando a sentirse en esa aula de primaria cuando el profesor te hace una pregunta o la profesora y no la sabías bien y te humillaba? Porque pues a nadie le gusta eso, en particular a la gente LGBT no nos gusta eso porque usualmente va de la mano del acoso y todo eso. Entonces una de las cosas que empezamos a buscar es cómo podemos hacer esto más didáctico, y es por eso que empezamos, digo en su momento, porque por azares del destino teníamos conocidos del teatro, empezamos a hacer como teatro científico donde hablábamos de cristalografía, del tema de radiación, todo eso. Ya después vimos que otra cosa que aquí en México falta muchísimo porque casi no hay, y que de hecho es como nuestro proyecto estrella, es hacer como lo que te decía, un tipo café científico. Es decir, un espacio para personas adultas donde cada semana se maneje un tema científico, pero no de manera formal, sino que como de manera una plática, como lo que platicarías con las amigas, con las familiares, etcétera. Y ahí nos inspiramos mucho porque aquí en México en la comunidad LGBT se hizo mucho eso en los 80s y 90s durante la pandemia del VIH-Sida. Porque justamente las personas de la comunidad que eran médicos, químicos de estas áreas, iban a los bares porque sabían que iba a la comunidad y hacían pláticas y ahí difundían información y todo. Y dijimos, ese modelo es muy padre, ¿por qué no lo traemos de vuelta acá? Y es un modelo que estamos haciendo prácticamente desde el 2000. Lo empezamos antes de la pandemia, después tuvimos que parar por toda esta cuestión. Bueno, hacerlo virtual. Y ahorita ya lo tenemos presencial y justamente lo hacemos acá en lo que se conoce como Zona Rosa, que es como la parte más LGBT, digamos, de toda la ciudad. Aunque hay que decirlo que también hemos tratado de llevar nuestras actividades a otros puntos. Por ejemplo, también participamos en un festival que se llama La Noche de las Estrellas, que si alguien nos ve que sea de física lo va a conocer, pero creo que es un evento mundial. Y en ese evento, pues se supone que tú vas y todo un día tienes que dar pláticas, talleres y todo con temática de las estrellas, pero nosotros siempre buscamos como una forma de meter ahí lo LGBT. Por ejemplo, un año el tema fue las cosmovisiones de las culturas originarias. Claro. Entonces la premisa era, pues platíquenos cómo los mayas, las personas de Grecia, de Egipto veían las estrellas. Y nosotros dijimos, sí, pero también te vamos a platicar cómo entendían el género y la diversidad sexual. Entonces eso nos ha servido bastante bien porque también pensamos, la gente que se acerca a estos eventos genuinamente quiere aprender. Entonces como ya vienen como con la mente abierta, pues ya es más fácil que digas, ya que estás por aquí, sabías que las personas trans existen y todos, Pero también sí ha sido un proceso que hemos afinado mucho, porque también nos hemos dado cuenta que hay gente, sobre todo en redes sociales, que de repente te pregunta y no porque quieran aprender, sino porque, no sé, quieren ver qué tan lejos te pueden empujar. Las famosas personas troles. Entonces también como que aprendemos como que te pican, te molestan, para que puedas caer en su juego pesado. Los cafés científicos, también hay los stand-up científicos, y el tema de la divulgación de la ciencia, creo que uno de los pocos países donde está muy afianzado es lo que es el Reino Unido. En la realidad chilena actualmente contamos, no sé si con 2 o 3 diplomados, que es de comunicación de las ciencias, y esto de Nona. Pues si les interesa comunicación de la ciencia en la Universidad de Chile, también hay uno en la Pontificia Universidad Católica. Pero yo salí de la Chile, muy entretenido, muy bueno, se conoce mucha gente y se aprende un montón. Y lo del modelo del déficit que nos acabas de comentar es un modelo que para mí es brutal, es antiguísimo y te posiciona como la persona de yo soy inteligente, tú eres tonto, así que yo te vengo a enseñar a ti. Y en los modelos de diálogo que tienen ustedes, ¿cómo es que se da en estos cafés científicos? Ustedes llegan, conversan, hacen preguntas o inician con un contexto de algún tema en particular y luego hay micrófonos abiertos. Cuéntanos cómo se desarrolla. Pues sí, empezamos
siempre con un tema ya preparado y tratamos de que el tema sea como adecuado al contexto. Por ejemplo, hace unos 2 años, cuando empezaba todo esto de la MPOX, hicimos justo una plática del tema porque sabíamos que a la gente le iba a interesar, pero también tratamos como de darle un poquito la vuelta para no... Porque también cuando agarras un tema muy del momento, pues 5 personas lo van a estar haciendo y las personas se van a hartar o no les va a interesar tanto. Por ejemplo, me acuerdo mucho que hace un año, más o menos, cuando salió la película esta de Barbie, que fue muy popular entre la población LGBT, pues dijimos, pues vamos a aprovechar para platicarles de cómo la creadora de Barbie, pues, sufrió cáncer a lo largo de su vida y vamos a platicarles de cómo es que ahora vemos el cáncer. O sea, como que empezamos con este tema como más pop y de ahí empezamos a hablar de temas un poquito más serios. Y lo que hacemos usualmente es de que haya una exposición que puede ser hacia una presentación formal, puede ser más un conversatorio, como quieran, de 15 minutos solamente, y de ahí empieza a haber preguntas y se empieza a hablar como el diálogo. Y ya con eso vamos a ir construyendo, porque también a veces van personas expertas bueno, no expertas, pero personas del área que también nos comparten su punto de vista y se empieza a armar como todo eso. Y la otra cosa muy importante es que siempre tratamos de meter al menos una actividad de integración para que la gente se conozca entre sí, para todo, porque pues también sabemos que si solo van, escuchan y se van, sí se les va a quedar algo, pero pues no va a ser una experiencia distinta a ver un TikTok. En cambio, platicar con alguien, sentarte y todo, pues ya esa experiencia humana es lo que vemos que es como el plus que le puedes dar a la gente y que hacen que regresen o que por lo menos se involucren más o que por lo menos se acuerden y digan, sí, yo me acuerdo que en la actividad que hicimos después de la plática de, no sé, de hongos que tuvimos por la serie esta de The Last of Us, pues yo me acuerdo que con la persona que platiqué me contó esto y eso se me quedó. Porque también, pues justo, me imagino que lo vieron en tu diplomado, hay muchas investigaciones de cómo divulgar mejor la ciencia. Y una cosa que te dicen mucho es, apela a los sentimientos, no en el sentido de manipulación, sino en el sentido de que la gente vea por qué ese tema es importante para ella. O sea, por qué ese tema es relevante en su vida, o hazles ver cómo ese tema se conecta con su realidad y justo lo que decía de traducir. Entonces con estas dinámicas tratamos de hacer eso. A veces les llevamos juegos de mesa, a veces les llevamos cine debates y ya con eso logramos que a lo mejor no regresan a las siguientes pláticas porque luego los temas sí son muy distintos, pero por lo menos esa pues sí se les quedó. Sí, el dar el contexto a la gente, el saber por qué se está realizando ciencia, es necesario, porque, a ver, para el científico, la científica, el científique, su trabajo lo conoce al revés y al derecho. Sabe por qué lo hace, sabe qué lo motivó, sabe qué le apasiona. Y creo que para los divulgadores y divulgadoras científicas es necesario e imperativo poder hablar con pasión. Porque es súper distinto conversar con alguien que te dice, bueno, sí, es que mi investigación es así, asá, y bueno, la verdad es que si yo sigo trabajando en esto, en los próximos 5 años vamos a tener cohetes que nos podrían llevar a Júpiter. Pero en cambio, si viene otra persona y te habla mucho más rápido, y te hablan con encanto y te dicen, mira, sí, vamos a tener estos cohetes, pero en realidad si nosotros seguimos avanzando en esto, la quema de combustibles fósiles va a quedar alejado y esto va a ser un beneficio para la comunidad, para aquí, para allá. El darle el contexto, el de por qué a mí me importa que tú realices tu investigación y qué beneficios va a traerle, no a los que estamos ahora, sino que más adelante a la humanidad, es algo que no nos enseñan en la academia. No nos enseñan a cómo comunicarnos porque la comunidad científica está tan ensimismada a veces en estudiar, en aprender, en curiosear, que se les olvida un poco el poder comunicar por qué esto es importante para los demás. Uno lo conoce, lo maneja al dedillo, pero cuando lo conversa es como que no sé cómo conversártelo, pero creo
que si me siento contigo, me tomo un par de, no sé, tequilas, cerveza, lo que sea, se me suelta la lengua y puedo conversar mejor contigo. Un punto importantísimo del que tú comentaste y que me gustó mucho y que lo voy a rescatar es de que en estos conversatorios que ustedes tienen, cafés científicos o una cerveza científica, también puede ser, También. es estas dinámicas que ustedes crean para que las personas que asisten a estas conversaciones sobre ciencia se conozcan entre sí. Eso es algo que la verdad yo a lo largo de los años que hemos desarrollado ciertas actividades con respecto a la divulgación científica no se me hubiese ocurrido. Es como que uno siempre piensa la persona que está al frente y el público. Cómo interactúa el público con la persona que está al frente, pero no cómo puede interactuar el público entre sí. Y eso es un punto a rescatar, pero magnífico. Y lo voy a apuntar. Y te lo voy a copiar. Sobre todo porque, bueno, al menos acá, no sé su contexto como sea, y sobre todo en la población LGBT, como que de repente las personas adultas, digamos que ya que no están estudiando, y ese es otro como gancho de nuestro grupo, quieren socializar, pero no necesariamente en espacios nocturnos. Porque un gran tema que tenemos acá es que pues mucho de la comunidad está acostumbrada a que, ay, quiero amigos, tengo que salir a tomar, quiero pareja, tengo que salir a tomar, quiero lo que sea. Y hay gente que genuinamente dice, no, a mí no lo veo malo, pero no es lo mío. Entonces, por ejemplo, justo en nuestro grupo haciendo, porque también llevamos, ya sabes, la estadística de los edad, escolaridad, todo eso, vemos que un grupo fuerte está entre los 25 y 35, o sea, justo entre los adultos jóvenes, personas que pues justo están egresadas y que justo nos han dicho cuando les preguntamos, ¿qué te ha motivado a venir? Y dice, pues me interesan los temas, pero también quiero conocer otras personas adultas sin tener que salir a tomar o ya sabes, como que un espacio de convivencia, porque también vemos que es un tema, al menos aquí importante, de cómo socializas como persona adulta. Y eso súmale como persona LGBT, y eso súmale como, ya sabes, como muchos factores. Y pues creo que la ciencia o estas charlas son una excusa perfecta para que la gente vaya, se conozca y eso hace que les guste más. Digo, también tienes el problema de que luego las personas se enamoran entre sí y cuando cortan dejan ir las dos, pero bueno, eso pasa en todos lados. Eso es inevitable de la naturaleza humana. Pero es que de todas maneras, igual yo creo que las personas, y esto es algo muy liberador, puede que disfruten simplemente de la compañía de otras sin verlas con un tono romántico, pero es más entretenido encontrarte con gente que tiene los mismos intereses y no que te digan, como me pasó a mí en un minuto, que les estaba comentando de que estaba haciendo el diplomado de comunicación de la ciencia, ay, es que yo no hablo de temas tan altos. No, solamente quería contarte de que estoy haciendo algo que me apasiona mucho. Sí, pero no, esos temas yo no los veo. Entonces es como que ya mejor entonces no hablo nada de lo que me gusta y me largo de acá y no vuelvo. En cambio, si están estos cafés científicos, te da esa oportunidad de conocer gente totalmente diversa y que más encima tiene puntos en común y que disfruta de las mismas cosas que uno disfruta. Y sin vergüenza. Entonces eso es magnífico. Exactamente, y de hecho también justo hemos tratado de diversificar y como bien decías hace un momento, de enseñarles que las ciencias no solo son la física y la química y eso, o sea, llevamos gente de sociología, de historia sobre todo, que de repente la gente sí se queda de, ay, ¿cómo que la historia es una ciencia? Y pues claro que sí, te la vamos a presentar. Sí. También cosas como dices tú, como de cultura que no es necesariamente científica, pero sí es más como, bueno, aquí le decimos ñoño, a lo que en inglés le dirían como geek. Por ejemplo, tuvimos una cosa de Star Wars y diversidad sexual apenas en mayo y también les gustó mucho porque dicen, ay, no sabía que tanta gente le gustaba Star Wars desde esa perspectiva. Entonces como que también tratamos de mantenerlos así, como que vayan viendo que las ciencias no son estas, como dices tú, no son temas cerrados de que si tú no estudiaste eso no vas a poder hablar conmigo, y que justo digan de que, ay, pues en mi día a día lo puedo aplicar, lo puedo compartir. También un tema que hemos tenido, que ha surgido mucho últimamente, es que de repente se hacen estos trends en TikTok donde hay una desinformación brutal sobre ciertas cosas, y entonces de repente la plática que iba a ser de una cosa
se acaba desviando de que es que yo vi este TikTok sobre, no sé, que las air fryers me van a dar cáncer. Yo también. Entonces, bueno, vamos a dedicarnos a, que creo que también es lo que vale la pena, que tengan la confianza de decir, oye, yo vi esta información, ¿es cierta o no? Porque ese espacio, tú como persona adulta, ¿dónde vas? Si no tienes la formación de saber buscar. Mira, pero ese punto en particular que acabas de decir, esta información que vi, ¿es cierta? Es algo que se está perdiendo. Y qué bueno que en estos espacios que ustedes crean se den estas oportunidades como para que venga alguien y te diga, oye, ¿sabes qué? Quiero saber, ¿realmente es cierto? Porque ahí está haciendo el ejercicio del juicio crítico, de no creerse la primera cosa que le dicen. Es como antes te decían, es que salió en la tele, y como salió en la tele, es cierto. Entonces ahora es increíble cómo va cambiando estos temas, y ahora si sale en TikTok es como que sí, puede ser cierto. Y también me gusta el punto de que esta divulgación científica la hagan con esta perspectiva, porque las ciencias antes, comillas, ciencias empíricas, se basaban en hombre promedio de 1,70 m, 70 kilos, y de ahí nada más. ¿Y qué pasaba con todas las otras personas que no eran genes XX, o sea, XY, que solamente eran hombres? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las personas que tienen otros tipos de cromosomas, que no se sabe si son hombres o mujeres o cómo se sienten? Entonces la biología desde esa perspectiva también tiene que avanzar mucho. Exacto. Y también tratamos de explicarles justo esto de que igual es no sé si te ha pasado también a ti, a ustedes seguramente, de que la ciencia no es un dogma. O sea, no es de que si te enseñaron algo en la primaria hace 20 años, ese algo sigue siendo verdad. O sea, hay casos donde sí, pero hay casos donde no. Y justo lo que bien mencionas, que esos conceptos, esos modelos fueron hechos por hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, de cierto nivel económico, que pues obviamente no quiere decir, o sea, no te vas al otro extremo de cuestionarlo todo y de que todo es una gran conspiración. Como dice el dicho de cómo está hecha la salchicha, de realmente que entiendas cómo es que llegamos a eso. Y una vez entendiendo eso, es más fácil que, sin que tú tengas que estar ahí, digan, esto como que no me está cuadrando, esto como que no me tiene sentido. O sea, como que tratar de, exacto, como mencioné en los comentarios, o sea, yo siempre cito a Plutón de, a ver, cuando éramos infantes nos dijeron que Plutón era un planeta, ahorita no lo es y no pasa nada. Entonces, ¿por qué si nos dicen ahora que no solo hay 2 géneros, estamos, ¿y cómo de que hay más de 2 géneros? O sea, la ciencia cambia, y eso lo hace ciencia y no lo hace religión. Una religión. Claro. Exacto. Porque la ciencia es la mejor explicación que tenemos hasta el minuto, con los conocimientos que tenemos y con la tecnología que tenemos, y por eso va avanzando. O sea, antes era impensado que nosotros pudiésemos estar conectados a través de un aparato tan pequeño que cabe en nuestra palma de la mano, y que tú, estando en México, puedes estar conversando conmigo que estoy en Chile. Exacto. Con 2 horas de diferencia horaria. Así que claro, bueno, pero yo defiendo a mi Plutón porque Plutón es un planeta enano y tiene un corazoncito muy bonito. Sí, también está como el drama que les platicamos de que, es que Plutón es el único planeta que descubrieron los estadounidenses y por eso lo defendieron. Y, o sea, como dices tú, contextualizarles de por qué se dio la ciencia cuando se dio y cómo se dio. Y la gente solita dice, por eso Plutón fue un planeta y ahora es un planeta enano junto con Ceres y los demás cuerpos celestes, y tiene su corazoncito ahí en el cráter y todo. Y como dices tú, la gente entiende que, y la otra que decía, de que a lo mejor en 10 años vuelve a ser planeta, pero a Plutón no le importa. Plutón está ahí flotando en su órbita, y él, así como de ustedes, llámenme como quieran, yo sigo existiendo. Y eso es lo importante. Y ni siquiera sé que existe. O sea, yo ni siquiera sé que existe. Exacto, y también lo mismo, las personas trans han existido desde siempre y ahí andan. O sea, a ti no te puede parecer, pero no van a desaparecer solo porque tú nos avientes 15 libros de biología de primaria de los 90s. Exacto. Y bueno, ahora yo quiero pasar al otro punto, que es sobre la gestión de placeres y riesgos para las personas usuarias de drogas. Ese punto encuentro que no puedo irme de este conversatorio sin conversar sobre ese punto.
Claro, nosotros empezamos justamente, digo, resumiendo como toda la historia, porque como ya te había mencionado, el uso de sustancias es bastante elevado en la comunidad LGBT, pero las tasas de fatalidad por el mismo no son así súper disparadas. Ya. Y de hecho, todo esto comenzó porque hay una sustancia que es especialmente consumida por la población por la población de hombres gays y bisexuales, que es una sustancia que tiene de nombre poppers. Y resulta que justo cuando íbamos empezando, en 2013 o 2014, surgió una noticia de que los poppers se prohibieron en Francia porque dejan ciegos. Y esa sustancia creo que en casi todo el mundo es legal, o no es, más bien no es ilegal, pero no es tanto de que sea legal. Entonces empezó esta cosa de que mucha gente nos empezó a preguntar de, oye, sí es cierto esto de los poppers, es que yo los consumo, no sé qué, y ya nos pusimos a investigar y vimos, pues no, que sí, hay un cierto tipo de compuestos químicos que son potencialmente con este efecto de la ceguera, pero no son todos. Y ahí como que por este temita tan hasta cierto punto trivial, como que nos metimos a todo este mundo de lo que antes se llamaba, bueno, todavía se llama la reducción de riesgos y daños, que es esta filosofía de vida donde dices, la gente va a consumir, hagas lo que hagas, lo mejor que tú puedes hacer es darle toda la información científicamente probada del tema y dejar que consuman con esa información. Y investigando nos dimos cuenta que ese era un área importante también de la comunicación de la ciencia, un poquito como la educación sexual, porque es un tema que es científico, hay papers, hay metaestudios, hay todo eso y nadie los está bajando. O bueno, sí hay gente, siempre hay alguien haciéndolo, pero no son ni de cerca las suficientes personas. Entonces empezamos a investigar, empezamos a tener la información y empezamos a tener pláticas al respecto. Porque incluso temas tan triviales, por ejemplo, apenas la semana pasada hablamos de nicotina. ¿Ya? Y era un tema del que pues como que dábamos por sentado y había muchas cosas que no sabíamos. Y mucha gente justo comentó de que, qué bueno que hablaron de esto porque pues yo no sabía que esto me podía pasar o que esto no me podía pasar. O por ejemplo, cuando hablamos de la ciencia del alcohol, hay muchísimas cosas que la gente desconoce porque es un tema casi tabú para la ciencia. Como de cómo vas a hablar del consumo de alcohol, y es como, sí, si somos comunicadores científicos de verdad, tenemos que hablar de todo y no podemos decir, podemos seleccionar qué nos interesa, claro, pero no podemos decir, no, es que ese tema yo no lo voy a tocar porque es inmoral y no sé qué, no, o sea, tenemos que compartirle a la gente esto. Y justamente una cosa que vimos es que en Estados Unidos hay un neurocientífico que se llama Carl Hart, que justo lo que él dijo es de que en lugar de hablar de reducción de daños, que finalmente todo en esta vida puede ser un daño, mejor hablemos de gestionar los placeres y quitémosle la carga moral a esa palabra y démosle a las personas las herramientas de la gestión, que ojo, no es promoción, sino gestión se refiere a tú conocer los tuyos y ver qué herramientas puedes tomar, idealmente basadas en evidencia, para gestionarlos. Es como, por ejemplo, ahorita aquí en México está este tema como legalmente extraño, donde la cannabis por sí sola sigue siendo ilegal, pero los productos canábicos ya no. Pero pues de repente la gente empieza a consumir CBD, THC, etcétera, y no sabe qué está consumiendo, no sabe qué le puede pasar porque no se habla del tema. O si se habla, te lo sueltan así como los mismos mensajes, que creo que fue la parte que me perdí hace un rato, como que los mensajes estos criminalizadores de toda la vida de es que todas las sustancias son malas y no las toques para nada. Y es como sí, pero ¿qué le digo a la señora que su hijo tiene fibromialgia, que está ocupando extractos de cannabis porque es lo único que sirve con el dolor? Entonces es mejor que tenga una buena información y que decida al final qué hacer, a que siga con esta idea dicotómica de que o consumes un poco y te desvives o nunca consumes nada. Y justamente esa yo diría como bien menciona Jenny, no es tomar en cuenta el contexto y enseñarle a la gente de que sí, la ciencia también te puede ayudar en este tipo de situaciones y también te puede ayudar a tomar las mejores decisiones, que es lo que la ciencia debería hacer en todos los ámbitos, idealmente. Sí. O sea, tomar decisiones informadas, eso es muy importante. Me gusta ese concepto. Es primera vez que lo escucho, de la gestión de los placeres, porque de hecho yo quedé así como cuando estaba leyendo tu presentación, fue como la gestión de los placeres y los riesgos. Fue como,
¿cómo se puede gestionar eso? Entonces, yo de verdad te celebro, te aplaudo con respecto a, a meterte en temas que la mayoría de las personas no lo van a hacer, que no se van a meter porque dicen, ya, ¿para qué? Me voy a complicar, se van a llenar de haters, me van a empezar a molestar. Y creo que no. Creo que el poder tomar una decisión informada acerca de lo que uno consume por diversas razones, acá no estamos para señalar con el dedo a nadie, creo que si más te lo prohíben, si menos te informas, más probabilidades de errores puedes cometer. Exactamente. En cambio, si tú les dices, oye, mira, tú eres consumidor de esto, perfecto, no te voy a señalar, no te voy a decir nada, en este espacio seguro, en este espacio de conocimiento te digo, mira, va a suceder tal y tal cosa, esto sucede, esto es lo que pasa con tu cerebro, si tú mantienes este ritmo, esto va a suceder con tus riñones, con tu hígado, con no sé qué, con no sé cuánto, deterioros o no deterioros y cosas por el estilo. Y hay muchos laboratorios también que están trabajando con los productos cannabinoides porque están tratando de desatanizar también lo que es la cannabis. Y creo que es necesario colocar todas las cartas sobre la mesa, ver los pros, ver los contras, porque absolutamente todo, y estos chiquillas, quiero que se lo metan en la cabeza, absolutamente todo puede ser tóxico. Uh-huh. Solamente depende de la concentración, pero todo Exacto. es potencialmente tóxico, desde la sal, desde el azúcar, desde tu ex. Desde el agua. Desde el agua también. El agua también. O sea, si uno toma más de 3 litros de agua, te puede dar problemas. Claro que sí. Y de hecho usamos mucho un ejemplo nada más para cerrar en esto de la gestión de riesgos, de que les decimos, en un laboratorio de química que creo que la mayoría de las personas ubica, no te vas a poner un hazmat para hacer una titulación ácido-base. En cambio, expliquemos lo que es un hazmat. Es un traje completamente cerrado con botas, como el que usaban las personas durante el COVID, para las personas que no lo ubican tanto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú sabes como persona que se dedica a la química que si vas a titular ácido base solo vas a usar tal vez lentes para cubrir tu visión si es un ácido muy fuerte, tu bata y ya, guantes depende. Le decimos, es lo mismo con las sustancias. Si vas a consumir una medida de alcohol durante toda la noche, no vas a usar las mismas medidas de protección que si planeas tomar 10 medidas. Porque como bien dijiste, todo es tóxico según la dosis. Claro que y eso es lo que la gente como que sabe, pero como que a veces no lo asocian tan fácil. O no quieren como enterarse. Exacto. No puede ser. Bueno, este día yo debo agradecer haber conversado contigo, Luis, porque aprendí muchas cosas y creo, y le voy a dejar ahí la invitación a mis colegas de Diverso Divulga, porque creo que deberíamos tener una conversación específicamente para este último punto que lo tomamos así, como muy someramente, lo que es la gestión de... Lo tengo acá. La gestión de los placeres y los riesgos para las personas usuarias de drogas. Creo que eso es muy importante de poder ahondar un poco más, porque inicialmente hablamos más sobre la divulgación científica con la perspectiva de género para la comunidad LGTB, porque es importante. Y también el tema de que pudiesen en estos cafés poder conversar entre ellos y ser una zona de encuentro de personas con intereses similares. Uh-huh. Y para cerrar, quiero hacer 2 peticiones. La primera es... me salieron cositas. Sí, ¿cómo? La primera es de que me puedas dar el valor o la relevancia que significa para ti el concepto de diversidad. Uh-huh. Y una vez que nos des este concepto de diversidad, un mensaje final con respecto a todo lo que hemos conversado el día de hoy. Muy bien. De diversidad,
un concepto, una aproximación que nos gusta mucho es que mucha gente malinterpreta la teoría de Darwin de que solamente las más fuertes sobreviven, y no. De hecho, Darwin dice mucho que el secreto de la evolución es la diversidad, es la variedad. Para eso estamos evolucionando. Para eso estamos cada vez más presentes, porque como hemos mencionado mucho en esta plática tú y yo, el mundo es diverso. Por más que queramos cerrar los ojos o como los caballos ponernos estas cositas para solo ver de frente, eso no te da poder. El mundo está allá afuera y por más que lo quieras ignorar, no va a dejar de estar. Entonces, si quieres un mejor mundo, tienes que aceptar que la diversidad es parte de él y que tú mismo, persona, eres una persona diversa en ciertos aspectos. Y entonces es por esto que ese concepto es fundamental. De hecho, por eso la asociación no es diversidad sexual, sino es diversidad a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque hay diversidad neuronal, hay diversidad de género, hay diversidad de profesiones, hay diversidad de religiones. O sea, la diversidad está en todos lados y lo mejor que podemos hacer es ponerla a dialogar y no tratar de homogeneizarla en una sola fase. Y como mensaje final, pues también invitarles a que sigan nuestras redes de Dibu AC, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, aunque no lo ocupamos tanto desde que bajó de calidad, pero ahí estamos. Y, por ejemplo, nuestros cafés tratamos de transmitirlos en vivo en Facebook, porque aquí en Instagram, el señor Instagram, como no le gustan ciertas palabras y ciertos temas, luego nos banea por meses, pero en Facebook no. Así que si nos quieren ver, estamos por allá. Y que también con toda confianza, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que tengan sobre alguno de estos temas, nos pueden mandar DM. Luego tratamos de contestar, pero siempre tratamos de contestarlos y darles las mejores fuentes para que puedan acceder a esta información que no siempre está tan fácil allá afuera. Bien, entonces los Instagram son @dibu_c y el otro Instagram. El mío personal es un vato de Dibu. Digo, eso es más para mí, pero también si me contactan por ahí sin problema, podemos platicar sobre todos estos temas. Y también estamos en otras redes sociales, incluso en TikTok, aunque también TikTok tiene sus temas extraños. Ya somos como personas de cierta edad que no lo manejamos tanto, pero ahí tratamos de hacer la lucha. Y si te quieren encontrar en Facebook, ¿qué tienes que teclear? En Facebook estamos... Creo que perdimos nuevamente a Luis. Vamos a volver a repetirle la pregunta de cómo lo encontramos en Facebook. Bueno, vuelvo a repetir el Instagram de Dibu, que es diversidad, cultura, género, alimentación y ciencia. Es @dibu_ac. Ahí volvió. Ya, nuevamente, ¿cómo te encontramos en Facebook? Como Dibu Diversidad. Y la primera opción usualmente es la nuestra. Nos reconocen por el mapache. Sí. Ya. Diversidad. Dibu Diversidad. Y tienes un mapache. Sí. Listo. Entonces te voy a agregar. Así que y espero que todos los que estuvieron acá y los que nos van a ver le puedan agregar a Dibu Diversa. Recuerden, tiene un icono de mapache en Facebook. Y si quieren verte y están en México, ¿a dónde tienen que ir? Todos los miércoles estamos a partir de las 8 de la noche en el Foro Cultural Somos Voces, así se llaman, aquí en la Ciudad de México, y la dirección es Niza 23, pero igual si lo buscan en todas sus redes como Somos Voces, ahí les van a encontrar, porque son un espacio cultural que tiene teatro, cine, varias cosas. Entonces, seguramente por ahí los encuentran y todos los miércoles por ahí nos pueden ver. Miércoles a partir de las 8 de la noche. Así es. Bien, entonces estamos a lunes. Tienen 2 días más para ir a este lugar. Tienen ya un panorama ahí en Ciudad de México. Así que chicos, chicas, chiques, nos vamos a despedir porque ya han pasado un montonazo de minutos desde que inició esta conversación. Luis, agradecidísima de todo lo que nos enseñaste el día de hoy, de la conversación que tuvimos. De verdad aprendí muchísimo, y a todos ustedes quienes están con nosotros y que estarán con nosotros viendo este live. Así que no me queda más que despedirme. Sí. Gracias a ustedes y espero que sigan viendo. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao.
Diversa Divulga, en colaboración con Divu AC, presentaron Diálogos de Diversidad, episodio 10, con Fernando Patlán Velázquez.